inmediatamente la sesión. Espero que todos estén de acuerdo. La verdad es que la ley me obliga a preguntarle si alguien no quiere, no podríamos grabar, pero es una condición que se nos pidió desde la institución, ¿ya? Así que por eso que se está grabando. Bueno, entonces, contarles que la idea es que generemos un trabajo absolutamente participativo, ¿ya? Vamos a tener instancias en donde vamos a discutir algunos temas, vamos a generar algunas contradicciones quizá en algunas cosas que pareciera ser que deberían cumplirse y no se están cumpliendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay hartas cosas que podríamos levantar, ¿ya? Entonces la invitación va a ser un poco a eso, ¿ya? Entonces, para partir, ya que tenemos por lo menos un poquito menos del 50%, y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, voy a comenzar mostrándole el programa del curso, ¿ya? Entonces, ahí está el programa del curso. Vamos a ver si lo pueden... Me imagino que lo están viendo todos bien, ¿sí? Cualquier duda, por favor, o cualquier cosa que a ustedes les parezca o que no vean, por favor me avisan, ¿ya? Bueno, primero me presento. Yo soy Óscar Sotomayor, la verdad es que soy bien transversal en la formación, profesor, psicólogo, mediador, actor, asesor habitualmente de distintas instancias del Ministerio de Educación y de colegios, soy ATE también, y bueno, hago trabajos fundamentalmente en el área de educación hace más de 30 años, la verdad es que mi pasión es la educación, así que es ahí quizá el motivo por el cual me he especializado en estas áreas, ¿ok? Sin embargo, contarles que el objetivo general que tiene este curso apunta a diseñar un plan de acción inclusivo para la implementación del trabajo colaborativo e interdisciplinario a partir del análisis de los favorecedores y barreras presentes en la comunidad educativa. Acá hay algo importante de señalar. Yo personalmente cuando me llegó el programa, ¿sí? para poder trabajarlo con ustedes, siendo muy honesto, me pareció bastante pobre este objetivo general, ¿ya? Más aún considerando que la idea, más que diseñar inmediatamente como producto de este curso un plan de acción inclusivo, la idea es que entreguemos herramientas para que ustedes puedan tener competencias necesarias, ¿cierto?, para poder apoyar a los colegios a desarrollar eso. Y eso apunta efectivamente a precisamente la esencia de este curso, ¿sí?, que es la educación inclusiva. ¿Sí? Es decir, somos todos iguales de diferentes y por lo tanto con mayor razón las comunidades escolares, ¿sí? Son muy diversas y por tanto nuestro plan de acción tiene que ser acotado a la realidad de cada una de estas comunidades escolares, ¿sí? Por lo tanto, la idea, más que diseñar propiamente tal como un producto de este curso, ¿cierto? Un plan de acción, la idea es que ustedes adquieran herramientas, ¿sí?, para poder aportar a co-construir, porque debe ser surgido desde la comunidad idealmente, este plan de acción inclusivo, ¿sí?, pero considerando todo el enfoque técnico correspondiente. Hay tres objetivos que pretendemos conseguir de manera específica. Primero, comprender el enfoque de atención a la diversidad, ¿sí? Y acá quizás el módulo, ¿cierto? El primer módulo que apunta un poquito a esto es el más teórico, ¿ya? En el sentido de que tenemos que necesariamente indagar en todo lo que es la normativa que está asociado a esto, las leyes que están involucradas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que ver ahí cómo nosotros estamos también cumpliendo con esta ley, ¿sí? Entonces va a ser importante tener esta primera mirada. Por otro lado, vamos a comprender los principios que sustentan la inclusión educativa e identificar los factores que favorecen y dificultan una respuesta de calidad a todos los estudiantes y todas las estudiantes. Súper importante hablar acá de que aparecen barreras, ¿sí?, en lo que es la mirada inclusiva, ¿sí? Y cuando hablamos de mirada inclusiva, quiero dejar desde el comienzo muy claro, no solamente vamos a focalizarnos en las personas en situación de discapacidad o los estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad hablamos de
toda la gama, ¿cierto?, de diversidad que existe, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes trans, ¿cierto?, que están que podrían pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de las personas que tienen distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles socioculturales, etcétera, etcétera, ¿sí? Por tanto, es bastante más amplio la mirada que se da y que muchas veces se acota a las personas en situación de discapacidad. Entonces, inicialmente parto planteándoles eso para que lo tengamos muy claro, ¿sí? La idea es que nosotros seamos capaces de identificar cómo podemos entregar, ¿cierto?, una mirada inclusiva desde la equidad y no desde la igualdad, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre equidad e igualdad? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Igualdad. ¿A quién se le ocurre cuál puede ser la diferencia? Porque el énfasis, vuelvo a decir, desde la educación inclusiva es que sea desde la equidad y no desde la igualdad. La igualdad es darle a todos lo mismo y la equidad darle a cada uno lo que necesita. Exactamente. Como bien dice Alberto, es ahí el énfasis que plantea la ley de inclusión educativa. Es decir, que seamos capaces de, primero, conocer lo suficientemente bien a nuestra comunidad escolar, ¿sí?, para poder efectivamente entregarle desde lo que es nuestra obligación, desde el derecho que tienen, ¿cierto?, y desde los derechos humanos asociados, ¿sí?, lo que realmente requiere cada persona para poder desarrollar su proceso de formación educativa, ¿sí?, una formación que evidentemente tiene que ser integral. Bueno, y como lo dice el último de los objetivos, proponer algunas acciones hacia el centro educativo y el aula para favorecer la diversidad desde el respeto, desde la alta valoración de las diferencias, ¿cierto? Considerando aspectos referidos a la cultura en las prácticas inclusivas. Acá, en este módulo final, vamos a ver, a compartir algunas experiencias que se han hecho, algunas recomendaciones que se hacen, porque tal como lo señalaba al comienzo, la idea es que ustedes tengan herramientas también para poder construir desde la realidad de las comunidades en donde ustedes pueden apoyar, ¿cierto?, un plan que sea ajustado a esa realidad, ¿sí? Son los 3 objetivos que tenemos para este curso. Entonces, tenemos un primer módulo, ¿sí?, que habla de los conceptos generales y modelos de controversia, que apunta fundamentalmente a conocer la normativa, ¿sí?, que yo le he planteado. Además, conocer todo lo que es el proceso de inclusión en los colegios, ¿sí? Y además, cuáles son las inclusiones o cuáles son la diversidad que está presente en los colegios y cómo deberíamos afrontarlo desde la mirada de los derechos humanos, ¿sí? Es súper importante entender que acá hay una normativa que sustenta la acción que debe hacer la comunidad escolar y especialmente el equipo directivo, ¿cierto? Y los actores que están en el colegio, como son profesores, ¿cierto?, asistentes de la educación, ¿cierto? Incluso la mirada desde los apoderados, ¿sí?, y obviamente los estudiantes. Hay una mirada muy integral, ¿sí? En un segundo módulo vamos a hablar ya de las barreras y los facilitadores para la igualdad de oportunidades, ¿sí? Insisto, para mí el concepto más que igualdad es equidad, ¿ya? Yo soy coherente con el programa que se les envió a ustedes, sin embargo hago mis menciones técnicas, ¿cierto?, para poder tener un énfasis al respecto. ¿Qué vamos a ver en este punto? Principalmente, cuáles son las barreras y los facilitadores para la educación inclusiva en la unidad educativa, en la familia, ¿cierto?, en la organización educativa en general, ¿sí? Pero también vamos a conocer algunas de las innovaciones didácticas, especialmente las TIC, cómo trabajan desde la inclusión, cómo hay bastante software asociado, que si bien es cierto, la intención es que ustedes conozcan cuáles son las formas y cuáles son los favorecedores que están, no está contemplado, ¿cierto?, el que trabajemos alguno de estos en particular, ¿sí? Y bueno, el tercer módulo ya específicamente habla de las estrategias que vamos a trabajar desde la intervención, que es cómo aportar con estas ideas, ¿cierto?, para poder diseñar de alguna manera una intervención orientado hacia la equidad de la oportunidad educativa y por lo tanto que todos sean sujetos del beneficio de la educación inclusiva, ¿sí? Esto es lo que pretendemos trabajar en este curso, insisto, es un curso bastante intenso y por lo tanto cumple
una tarea fundamental, que es que nosotros hagamos una alianza estratégica. ¿Sí? En cuanto a lo que son la parte sincrónica del curso, apunta a 3 sesiones puntuales que son de carácter obligatoria, ¿sí? Es uno de los requisitos de aprobación, ¿sí? ¿Cuándo es? Hoy día viernes, el próximo jueves y el próximo lunes, ¿ya? Tal como lo señalaba, inicialmente el curso terminaba el próximo lunes, sin embargo se aplazó hasta el 23, ¿ya? Y algo muy importante, ¿sí? Es señalar los requisitos de aprobación del curso, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el pretest. Estimado, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dime. Disculpa que te interrumpa, para ir aclarando algunos temas ahí Sí, por favor. puntuales. Específicos. Bueno, en el caso, no sé, particular mío, no sé si hay alguien más en el caso, no quiero ser egoísta en ese sentido, pero ahí dice el horario, ¿verdad? Del lunes de 15 a 17 horas. Eso es el lunes. 20. ¿Es el horario para las 3 sesiones? Es el día y horario para las 3 sesiones. Ya, porque por ejemplo hoy día, en mi caso, que estoy aquí en las oficinas del servicio, mi jornada laboral termina a las 16 horas. Ajá. Y en el caso de algunos también termina entre las 16 y las 17 horas, dependiendo del horario de entrada, digamos. Sí. ¿Cómo compatibilizamos ese punto, por ejemplo, en términos de nuestro horario Mira, de es salida? precisamente lo que voy a explicar a continuación con los requisitos, ¿ya? Un requisito, uno de los 4 requisitos que se pide es la asistencia obligatoria, ¿cierto?, a las sesiones sincrónicas. En la eventualidad de que tú no puedas asistir, tienes que compensar, entre comillas, tu ausencia, visibilizando el video de la grabación de la sesión, ¿ya? Ese video va a estar en la plataforma el día siguiente de haber hecho la sesión, por lo tanto, lo que estamos grabando ahora va a quedar publicado en el aula virtual a partir de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no asistan hoy tienen la opción de, comillas, compensar, ¿cierto?, esta ausencia, que sería una pérdida, ¿cierto?, del primer requisito, con la visibilización de esto. Nuestro aula virtual, ¿cierto?, permite registrar, ¿cierto?, cuánto el tiempo de visibilización del video, ¿cierto? No es una cosa que uno lo abre y lo cierre, ¿sí?, que pasa de repente, sino que como este es un curso intensivo, se nos pidió que fuera una exigencia el que se visibilice completa la grabación si es que no hay una participación en la sesión sincrónica, ¿ok? No sé si queda claro lo que señalo. Sí, súper bien. Perfecto. Entonces, a conocer cuáles son los requisitos. Primero, el pretest, ¿sí? El pretest es una aplicación, ¿cierto?, que, como me imagino que ustedes se manejan muy bien, es una evaluación formativa diagnóstica, ¿sí? Que, si bien es cierto, va a tener una calificación, lo más importante es su realización, porque permite conocer un poco el estado del arte, es decir, cómo ustedes enfrentan las temáticas, qué visión tienen de las temáticas, ¿sí? Este pretest lo vamos a realizar hoy día, tiene una duración de 10 minutos, ¿sí? Es muy cortito porque son 20 preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Y que tiene la particularidad en esta primera etapa, ¿cierto?, en el pretest, que lo vamos a hacer grupalmente, es decir, cada grupo va a tener que entrar, ¿cierto? Los vamos a ir a una sala, vamos a trabajar grupalmente para que puedan discutir las preguntas y vamos a dar un plazo para que todos puedan trabajar. Obviamente que las respuestas son individuales, pero va a haber un consenso grupal, o la posibilidad de que ustedes trabajen grupalmente esto, ¿sí? Pero como digo, como es un instrumento diagnóstico de carácter formativo, ¿cierto?, lo más importante es provocar una conversación entre ustedes, y lo importante es que cada uno conteste este cuestionario, que son, insisto, 20 preguntas de verdadero y falso. Para ello, van a tener que entrar al aula virtual y se los voy a mostrar un poco más adelante dónde está ubicado este instrumento. Ahora bien, ¿cómo quizás van a haber personas que no van a alcanzar, ¿cierto? Perdón, no van a asistir el día de hoy? El plazo para cumplir con ese primer requisito, que es la realización del pretest de manera individual siempre, ¿sí?, va a ser hasta el día domingo, ¿sí? Ustedes van a ver 2 días extra para que ustedes puedan contestar este pretest. Luego, el segundo requisito es un trabajo final de aplicación, que la verdad es que es el mismo pretest, ¿sí? Es la realización del pretest nuevamente, pero como post-test, es decir, ya no va a ser de manera grupal, va a ser de manera individual y va a ser en otro momento que no va a ser la sesión, ¿sí? Insisto, como es muy breve, la idea es que no se tome más allá de 10 a 15 minutos, pero
esto va a permitir de alguna manera generar un suerte comparativo, ¿cierto? Entre lo que fue el instrumento inicial y la medición final, ¿sí? Luego tenemos una encuesta de satisfacción, se realiza obviamente al terminar el curso, ¿sí? Que les van a enviar el link correspondiente, y acá está lo que señalaba hace un rato Alberto de la asistencia a las 3 sesiones sincrónicas, ¿sí? Que en el caso de no asistir, ¿cierto? La alternativa es que ustedes puedan ver la grabación que se va a subir en el aula virtual y que va a estar al día siguiente de cada uno de, de las sesiones sincrónicas. Importante señalar que el pretest termina el 22, es decir, 2 días después de la última sesión, que es el 20, y el curso como tal se cierra el jueves 23, ¿sí? ¿Para qué? Para que los que deseen bajar material y que no hayan bajado tengan a lo menos un día extra para poder descargar todo lo que quieran descargar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este curso, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta el momento, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar, y para eso vamos a ver un video que dura 90 segundos, muy pero muy breve, pero que yo quiero invitarlos a que participen con la reflexión que invita este video, ¿sí? Para ello les voy a pedir que después de que veamos el video como tal, vamos a hacer una breve reflexión, ¿sí? Parece que hay alguien que me está hablando, ¿sí? Solange, cuéntame. Sí, una consulta. ¿Tiene nota de aprobación el pretest y posttest? ¿Perdón? ¿Hay alguna nota de aprobación para el pretest y posttest? La nota de aprobación habitual del post-test es sobre 5. Ese es como el requisito habitual, ¿ya? Sin embargo, el pretest no tiene una evaluación más allá de una consideración para ustedes, porque, insisto, es como una suerte de diagnóstico, pero como está en el sistema, te arroja inmediatamente una nota igual, ¿ya? Ok, ¿y hay alguna certificación de Sí, entiendo este curso? que la ODEC les va a enviar la certificación posteriormente a este curso como tal, ¿sí? Ok, gracias. Ok, Oscar, ¿puedo hacer bienvenida una última Ingrid. consulta? Sí, por favor. Tú planteaste al principio que el objetivo de este curso es generar al final de ello un plan de inclusión. Ese es un plan de inclusión territorial que se tiene que tener listo a fin del curso, Mira, precisamente porque el plan de inclusión es normativo en cada establecimiento, digamos. sí, sí. Entonces, el producto es tener un plan territorial de inclusión. No, no. A ver, te reitero lo que señalé respecto al objetivo general. Si bien es cierto, el objetivo general que se contempla es el diseñar un plan, insisto en que yo no diseñé ese objetivo, ¿ya? Y personalmente yo discrepé de ese, porque en términos reales y siendo coherente con la educación inclusiva y el respeto a la diversidad, cada comunidad de aprendizaje es distinta. Por lo tanto, el plan tiene que hacerse con la realidad de cada unidad educativa. Por lo tanto, lo que pretende esto es entregar herramientas para que ustedes puedan aportar a la creación del diseño de un plan, ¿sí? De un diseño de plan, o sea, apoyar a los establecimientos en el diseño de sus planes normativos de inclusión. Esa es la No es idea, el esa es producto, la no, idea o sea, que... por eso que como para aclararlo bien, digamos, no es terminar con un plan No, territorial no, de no, inclusión. tal como... Ok, como ya, o sea, vale. de hecho, tú te das cuenta, en los requisitos pusimos precisamente el pre y el post-test para que no se confundiera con esto, ¿ya? Evidentemente que habría sido muy ambicioso, ¿cierto?, terminar con un plan, porque habría de ser un trabajo en terreno mucho más acabado, ¿sí? O sea, hay que ser coherente con la lógica de la diversidad, ¿ya? Bueno, vamos entonces muy brevemente a ver este video que les contaba, para ver qué me dicen ustedes de esto. Les voy a pedir solamente que me hagan un gesto de si es que escuchan o no escuchan el video. Déjenme, voy a poner el máximo de sonido para que se escuche. Ahora sí. Dura 90 segundos, así que atención. Es de la mutual.
Ok, veamos entonces qué les dice a ustedes este video y cómo lo relacionan con el tema del respeto a la diversidad, la inclusión, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién me aporta? Buenas tardes, Héctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechemos que estás tú con el audio. ¿Qué te dice a ti este video? ¿Qué mensaje te entregó? Bueno, es de mucho cariño y mucho respeto en diversidad, digamos. Es fundamentalmente eso, compartir con el otro, pero desde el corazón, más que, digamos, desde la forma, más bien desde los afectos y de la aceptación del otro, con todas sus características como sea, porque lo que realmente importa es lo que es la persona por dentro. Ok, gracias, Héctor. No sé si alguien más quiere aportarme. ¿Sí? Hola, No sé. yo... Por acá, Manuel, cuéntame. Sí, hola, ¿qué tal? Yo lo que pude ver ahí es que desde el punto de vista de la tecnología a veces no nos permite visualizar a la persona que tenemos al lado, que justamente eso es lo que nos perdemos, es la riqueza que puede tener una persona, en este caso una hija, un hijo, o la pareja, o quien sea. Eso. Ok, gracias, Manuel. No sé si alguien más quiere aportar. Ok, a ver, yo quisiera preguntarles para qué sirve esto. ¿Cuál es el objetivo de los famosos celulares? Comunicación. Comunicación, ¿sí? La verdad es que eso es la esencia de un aparato como este, un aparato tecnológico que nos ayuda a acercar efectivamente a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca, ¿sí? Tiene la contradicción, ¿cierto?, de que tiende a invisibilizarnos, ¿sí? Invisibilizar el entorno, ¿sí? Y eso es lo que va a ser quizá fundamental cuando nosotros queremos dar una mirada inclusiva, ¿sí? Que tenemos que ser capaces de descubrir al otro tal como es, ¿sí? El foco de la educación inclusiva tiene el sustento en el respeto a la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a conocer al otro, leer al otro, ¿sí? Para poder comprenderlo, ¿sí? Y a partir de eso, tratar de aportarle desde la equidad. ¿Okay? Entonces va a ser muy importante que tengamos esa mirada, ¿sí? Porque muchas veces cometemos el error de, como dice el dicho popular, ser más papistas que el Papa. Es decir, centrarnos en una mirada que tiende a ser muy rígida desde la normativa, desde la convivencia, y por lo tanto no generamos una mirada inclusiva, sino más bien una mirada sancionadora, ¿sí? Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer este curso hace una semana atrás con un grupo de profesores y me señalaba uno que una de las cosas que él no toleraba, ¿cierto?, era que cuando empezaba a hacer clase una alumna se ponía sobre el pupitre y se dormía, ¿sí? Por lo tanto, era inaceptable, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos a indagar respecto a eso, la chica tenía problemas familiares y no dormía casi, ¿sí? Por lo tanto, si yo no conozco esa realidad, yo efectivamente puedo generar una mirada sancionadora que no está acorde a la realidad de cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Entonces, qué importante es que seamos capaces de leer al otro, ¿cierto?, desde el reconocimiento del otro como un ser distinto, ¿sí? Y ahí es fundamental, como lo decía, ¿cierto?, alguien por ahí, primero mirarlo desde el afecto, ¿sí? Yo me vinculo con el otro desde el afecto. Cuando yo estoy en educación estoy porque quiero aportar a la formación integral de un otro, ¿sí? Pero también la importancia que tiene ser experto en comunicación humana, ¿sí?, para leer bien los mensajes, ¿sí? Y ahí evidentemente que Solange, a lo mejor, que es especialista en letras, ¿cierto?, en la parte de lengua, nos va a ayudar porque lo primero es tener claro cuánto de la comunicación humana es verbal y cuánto es no verbal, para poder conocer al otro, ¿sí? ¿Cuánto es verbal y cuánto no verbal? Si el 100% de la comunicación efectiva es de la comunicación efectiva, el 100% es el 100%. ¿Cuánto sería lo verbal y cuánto sería porcentualmente lo no verbal? ¿Cuánto creen ustedes que es?
Yo hace poco leí un 70-30. artículo ¿Perdón, que Ingrid? decía, hace poco leí un artículo que el 80% de la comunicación es no verbal. Ok. Realmente el 20% queda en el lenguaje, digamos, más directo hablado. Ok. Gracias, Ingrid. No sé si alguien tiene la misma idea o cree que es distinta. ¿Será? ¿Está todo de acuerdo con Ingrid que 80, o lo que decía ese artículo, 80 y 20, 80 no verbal y 20 verbal? Bueno, la verdad es que es más crítico aún. Más crítico. Depende. A ver, no sé quién dijo depende, pero me gustaría escuchar por qué depende. Depende por el contexto y por dónde se están hablando. Por ejemplo, no sé, en las Fuerzas Armadas no existe el lenguaje no verbal, o sea, si uno dice algo lo tiene que decir. Pero en educación o en el teatro o en ambiente más artístico, el lenguaje no verbal se lleva todo el tiempo, imagino yo. A ver, la verdad es que no lo digo yo, lo dicen varios estudios que han hecho algunos lingüistas, ¿cierto? Connotados, establecieron que la comunicación verbal en cualquier contexto, ¿sí? Va a ser el 7% de la comunicación humana. Solo el 7%. El 93% restante es no verbal, ¿sí? Y si hacemos un desglose un poquito más específico, tendríamos que decir de ese 93%, hay un 55% que habla del lenguaje, ¿cierto? O de la corporalidad, ¿sí? Y un 38% corresponde a lo paraverbal, a la forma en que emitimos el sonido, ¿sí? Entonces, es muy importante esta primer soporte en el vínculo con los demás para el reconocimiento, porque muchas veces caemos, ¿cierto?, en leer al otro equivocadamente y, por tanto, ofrecerle, entre comillas, nuestro servicio cuando no lo quiere o no lo necesita, o entregarle un servicio inadecuado, ¿sí? Entonces es muy importante eso, porque con mucha facilidad esta confusión que se puede dar a partir de que no tenemos una certeza 100% de que el mensaje no verbal lo vamos a decodificar como es correcto, ¿cierto? Es súper importante que nosotros tengamos claro que muchas veces nos funcionamos con el otro a partir de las barreras comunicacionales, ¿sí? Lamentablemente, hay varios estudios que se han hecho acá en Latinoamérica en relación a las relaciones humanas, en los grupos a nivel de la sociología, y establecieron que Chile es el país más discriminador que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a la base en su vínculo de relaciones humanas, desde la comunicación en particular, del prejuicio, ¿cierto?, del estereotipo, y por lo tanto condicionamos nuestra manera de vincularnos con el otro desde nuestra perspectiva. Es decir, no nos damos el trabajo de conocer al otro para poder efectivamente reconocerlo y ofrecerle lo que realmente requiere, ¿sí? ¿Por qué hago esa mención? Porque efectivamente tiene mucho que ver con educación y cómo en un curso a veces tenemos a 40 estudiantes distintos, ¿sí? Y muchas veces terminamos etiquetando a uno o a otro, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, que termina el año y cuando hay cambio de profesor jefe, el profesor jefe le dice, mira, este alumno es el más pesado, ten cuidado con este otro que es el muy inteligente, etcétera, etcétera. Es decir, entregamos al alumno etiquetado. ¿Sí? Óscar, ahí quería hacer un comentario, Sí, por favor. porque sí me hace bastante sentido lo que comentas. Estoy pensando en los estudiantes, que nos pasó mucho el año pasado en este contexto de pandemia, cuando no sabíamos dónde estaban los estudiantes porque no se conectaban. Entonces, en las causas, bueno, había muchas causas que se empezaron a investigar de por qué ellos no estaban conectados, pero muchas nos dimos cuenta que también eran erróneas, ¿ya? Por el mensaje, cómo había llegado. Ahora, ¿cómo constatamos cuáles eran las reales causas? Conociendo la historia del alumno, yendo a su casa, conversando con la mamá, con el papá, con la familia, con el vecino, con el propio estudiante. Entonces, sí, me hago la pregunta en educación, ¿cuánto tiempo nos damos para conocer a nuestros estudiantes? O en el ambiente en que interactuamos con la familia, con los compañeros, compañeras de trabajo, ¿cuánto tiempo nos damos para conectarnos y conocer al otro o a la otra persona? ¿Y cuánto tiempo más bien nos damos o nos generamos una opinión desde el juicio o desde lo que creemos que es? ¿Ya? Entonces, sí, pues es tremendamente importante lo que tú estás señalando en relación a cómo nos vinculamos y cómo nos damos tiempo de conocer al otro para tener quizás una aproximación más acabada de cuál es la situación de la otra persona o quién es esa otra persona.
como tú bien dices, Ingrid, es clave para quien trabaja en educación darse el tiempo para mirar desde la humanización al otro, ¿sí? Lamentablemente tendemos a entrar en una vorágine laboral que nos hace cumplir, ¿sí? La verdad es que en términos muy personales, en algunos momentos me parece súper contradictoria la mirada que tenemos en educación cuando decimos queremos la diversidad, queremos la educación inclusiva, sin embargo a todos los medimos con la misma prueba estandarizada, ¿sí? El CIMSE, la PTU, no sé cómo se llama ahora, ¿sí? Por lo tanto, termina siendo una mirada que apunta más a la competencia que a la colaboración. ¿Ok? Entonces, es súper importante tener esos soportes para poder empezar a mirar la educación inclusiva desde una mirada humanista, ¿sí? Eso es clave para poder focalizarnos en esto, ¿sí? Yo, como anécdota, les cuento que supervisé un colegio en la pandemia y ocurrió una situación similar, que había muchas deserciones, y la excusa de los padres era que no había, temían, ¿cierto?, que se pudieran contagiar los chicos. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacíamos entrevistas por WhatsApp con cámara, ¿cierto?, con los apoderados, estaban en la feria con los chicos vendiendo, ¿sí? Entonces, evidentemente que uno tiene que conocer también esas realidades para poder ver cómo va a aportarle, ¿cierto?, a las distintas familias para que puedan efectivamente ser parte de la comunidad, ¿sí? Eso es súper relevante para poder mirar esto. Bueno, pero no quiero estancarme en esto, voy a continuar. Y quiero mostrarles algo que me parece que es fundamental, que es el aula virtual. Yo no sé si todos tienen acceso ya, lo pudieron revisar, ¿sí? No sé si entraron ya a ver el contenido que tiene nuestro aula virtual. ¿Sí? ¿Pudieron entrar? ¿Sí? ¿Pudieron entrar o no al aula? ¿No? Ya. Quiero mostrárselos porque es súper importante que ustedes puedan entrar al aula, ¿sí? Aquí les voy a compartir la página. Esta es nuestra página, ¿sí?, de aula virtual. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestro curso es trabajo interdisciplinario con enfoque inclusivo. Al momento de ingresar, ¿cierto?, vamos a tener un módulo 0, que le llamamos nosotros, que no le ponemos nombre, en donde están los avisos que se van a mandar, está un foro de expectativa, y en eso yo los invito a quienes puedan, ¿cierto?, aportar o quieran que el énfasis del curso sea apuntando a otra cosa o algo en relación a lo que vimos, lo puedan poner. Ya está abierto, este foro, ¿cierto?, para que ustedes puedan ir trabajando, ¿ya? Esto obviamente que es todo voluntario. Luego está el video que acabamos de ver, porque a algunas personas les gusta tener este tipo de materiales, y ahí está. Luego el programa que les acabo de presentar, y algo importante, el foro de consultas y comentarios, ¿sí? Este foro de consultas y comentarios va a estar abierto todo el desarrollo del curso. ¿Para qué? Para que cualquier duda que ustedes quieran levantar, directamente se comuniquen conmigo, ¿cierto?, a través del foro de consulta, y o también algún comentario. Luego está el pretest, ¿sí? Este pretest es el que les acabo de señalar hace un minuto atrás, que es el que vamos a hacer, y que es un instrumento que tiene 20 preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que primero pedirles que chequeen, que tengan acceso a eso, porque nos vamos a dar 10 minutos en este periodo, ¿cierto?, terminado esto, para que ustedes puedan ingresar a, primero, discutir en la sala. Vamos a tener un espacio para que puedan trabajar grupalmente, ¿sí?, y puedan hacer colaborativamente el resolver este test. Pero sin embargo, la respuesta que tienen que dar, tienen que hacerla de manera individual, por mucho que lo discutan, ¿cierto? La respuesta es individual porque tiene esa implicancia, ¿ok? Como es un test cortito y como es un diagnóstico, dura solo 10 minutos, ¿sí? Así que nos vamos a ir a la sala a ver eso, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, está una nueva sección que dice grabaciones, sesiones sincrónicas. Ahí es donde van a quedar alojadas y publicadas las grabaciones de lo que estamos viendo en cada sesión sincrónica, ¿sí? Eso es la eventualidad que no puedan asistir, va a quedar ahí o si quieren revisarlo, ¿ya? Luego está el módulo 1, ¿sí? Está inicialmente el manual, que es todo el apoyo de PPT que pueden ustedes, que vamos a ocupar durante el curso, y la verdad es que hay bastante más que eso, ¿sí? Está la biblioteca virtual que, tal como les acabo de señalar,
tiene muchísimos textos, especialmente el módulo 1, porque el módulo 1 es el más teórico, ¿ya? Tiene toda la parte legal que es importante que manejen, y posteriormente, ¿cierto?, está el foro. La idea es que voluntariamente puedan participar, el ideal es que puedan participar para que podamos ir trabajando colaborativamente. Posteriormente a eso viene el set de videos que son de la biblioteca, que son temas asociados a la temática de cada módulo. La misma situación se repite, ¿cierto?, en el módulo 2 y luego en el módulo 3. Estos módulos, módulo 2 y módulo 3, ¿cierto?, se abren, el módulo 2 se abre terminada la sesión de hoy día, es decir, a partir de mañana ya va a estar habilitado el módulo 2 para si quieren empezar a trabajar. Esa es un poco la idea, ¿sí?, para que ustedes tengan acceso liberado a descargar o a revisar, ¿sí? Entonces, ese es el material importante que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Lo ideal es que, insisto, puedan ingresar y me confirmen si pueden ingresar de tal manera de hacer la actividad del trabajo de pretest, si no, obviamente que tendrían que hacerlo de manera individual. Yo por eso que les pregunto si tienen acceso a el aula virtual. ¿Sí? No sé si me pueden confirmar si tienen acceso. Les mandaron, entiendo, una clave, ¿sí? Un link de acceso y una clave, ¿sí? Si la mayoría tiene acceso, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué es importante esta cosa que le estoy señalando? Porque es el primer requisito, ¿ya? Bueno, entonces voy a suponer que la mayoría puede. De no poder, lo hacen después de manera individual. Pero en este momento tenemos a 12 personas, vamos a hacer 3 grupos de 4, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es que yo los voy a direccionar a ustedes a salas, ¿sí? A cada sala, ustedes lo único que tienen que hacer es pinchar en aceptar y se van a ir a la sala. Vamos a tener solo 10 minutos, por eso que me interesa que ustedes tengan abierto, ¿cierto?, el pretest para que puedan ir discutiéndolo y avanzando. ¿Ok? La idea es que lo puedan idealmente contestar, porque tal como lo digo, como un diagnóstico, la idea es que sea un trabajo rápido, ¿sí? 10 minutos va a ser el tope que tenemos, es decir, son las 15:45, a las 15:55 van a volver a la sala, ¿ya? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos claritos de eso? ¿Sí? Ya, entonces Sí. voy a Disculpa, pinchar. Oscar. ¿Sí? Es que yo todavía no encuentro cuál es el acceso. A mí me llegó un primer correo del día de ayer. ¿Ya? Y no he recibido ningún link para poder acceder ni ningún Ok. sitio. Carla, mira, yo lo que te propongo es que, ¿Ya? como va a ser grupal esta parte, trates tú de aportar al grupo y después tú te pones al tanto con esto. Acabo de ver que Felipe está poniendo un link ahí y el material, lo necesario en el chat, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio, solamente tienen que pinchar en aceptar y se van a su sala. Digo, reitero, 10 minutos para eso, ¿sí? Idealmente lo van contestando, ¿ya? Entonces pinchan en aceptar y se van a sus salas para trabajar en el pretest. Les debería haber llegado ya el link, pinchan aceptar y se van a sus salas. Manuel, te falta pinchar, y Felipe. Y Luis también. Pinchar en aceptar. Perfecto. Felipe, no sé si... Eso, perfecto. Falta Manuel que se integre a ese otro grupo. Apagando el teléfono. Estoy tratando de entrar a la página. Estoy en la Entran página. a la página y El nombre de tu usuario clave es... sí, tu primer nombre, guión bajo, tu primer apellido. ya, pero en la inicial, con La mayúscula, contraseña. minúscula, No, en la contraseña todo con minúscula. solamente es alumno, la primera con mayúscula, 01 y un guión bajo, si no me equivoco. O guión del medio. No, guión bajo. Por lo pronto, basta que una persona tenga por lo menos acceso al instrumento para que puedan ir discutiendo la respuesta y después lo pueden contestar de manera individual, porque reitero, esto es individual, ¿sí? No sé, Solange, si puedes entrar al pretest. Sí, lo que pasa es que estoy con el celular porque tenía otro compromiso planificado. A ver. ¿Pudiste, Carlilla? Al grupo de ustedes falta que se incorpore Manuela, que por algún motivo no ha pinchado, pero te va a entrar.
¿Sí? Tenemos 10 minutos entonces. Nos vemos más ratito. Manuel, tienes que pinchar en aceptar para irte a la sala, por favor. Salgo a las 4. Ya, sí. No, yo Ya hasta las empecemos. 5 me voy a quedar. ¿Qué tal? No, yo ¿Pudieron hasta ingresar yo me a- quedé hasta las Pero 6. Acá está el pretest. Pero si llegaste a las 9 de la mañana, pues, Felipe, que quería irte antes. ¿Ya dónde está el pretest? Técnica, Acá está. docente, Mira, está a Pretest mano curso. derecha, a mano Sí, derecha pretest dentro de las curso. a noticias mano que hay. derecha. A mano derecha hay como una columna donde están noticias. La primera que sale arriba dice pretest. Resolver. Felipito, Intenta ¿dónde? resolver el cuestionario ahora. Puta, no entiendo dónde A la estoy. derecha, Marlene, dice pretest. No, pero es que aquí tengo un montón de cosas que no sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cómo se...? Tiene que ir a general. Cursos. A general allá, al otro lado. General. ¿Dónde está el general? Se murió hace tiempo ya. Ah, no le aparece. Espérate, ¿dónde? Ay, pero oye, pero si están ahí al lado, ¿quién está el Felipe? Ahí está, ahí está. Ya. El Antonio está ahí. ¿Accediste a tu cuenta? Accede. Sí. Ya. Usted ya está en el sistema. Salir. A cualquier duda me avisan, por Cancelar. favor. Tenemos 10 minutos Ya. solamente para hacerlo, ¿ah? Terminar tour, terminar tour. Terminar tour. Manuel Gallardo, necesito que pinches en aceptar para irte a tu grupo, por favor. Estamos haciendo el pretest. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Pudieron bajar el pretest? ¿Verlo? Ya, perfecto. La idea es Sí. que, como es diagnóstico, contesten lo que les parezca, ¿ok? En 10 minutos entonces nos juntamos. Tengo una duda en la pregunta 1. ¿Qué hago con las preguntas que me generan duda? Contesta para lo que responder? supones, porque durante el desarrollo del curso y el estudio del material desde lo asincrónico van a tener todas las respuestas. ¿Sí? Sí, es que la formulación de la pregunta 1 es la que me ¿Cuál es genera la duda duda. que tienes? Cuéntame. A ver, déjeme revisar inmediatamente. La 1 dice, una escuela inclusiva se centra en el alumno. Paréntesis, se ubica al alumno en programas específicos. Para mí es como cosas contradictorias, o no sé a qué se refiere, se ubica el alumno en programas específicos, no me queda clara la pregunta. La pregunta de verdadero y falso tiene que estar 100% correcta si te parece, si no es falsa. Es así la forma de construir un instrumento en base a verdadero y falso. Por lo tanto, si esa afirmación para ti no es 100% verdadera, es falsa. ¿Sí? Ok. Porque en este caso en particular, ¿cuál debería ser la respuesta si es que tú dices que es incorrecta? ¿Verdadera? ¿Sí? Para mí lo verdadero es que una escuela inclusiva se centra en el alumno, el foco principal es el estudiante. Eso ¿Ya? para mí es verdadero. ¿Pero qué dice la segunda parte? Después se ubica el alumno en programas específicos, o sea, uno lo puede ubicar en programas según su potencialidad o según su necesidad. Pero por eso la pregunta en sí no me queda clara, por eso es como, depende cómo la leo. Es que no es pregunta, es una afirmación. Te vuelvo a insistir, el verdadero y falso son afirmaciones. ¿Sí? Por lo tanto, si la afirmación completa no es verdadera, es falsa. ¿Es así? Es cierto. ¿Sí? Entonces, con esa explicación, considera cuál es la respuesta que tú vas a dar. Bueno, ok. gracias.
Bueno, ya estamos volviendo a... Vamos a terminar, pues. el Pero terminado. pero si no hemos terminado. Quedamos en la 15. Sí, no se preocupe porque recuerda que esto es un diagnóstico y es individual, por lo tanto, la idea es que ustedes puedan terminarlo de manera individual, era para que tuvieran una discusión de algunas temáticas, ¿cierto?, que incluye el curso, ¿ya? Ahora, la programación del pretest está para que ustedes lo hagan posteriormente, por eso que tiene 2 intentos, ¿sí? La primera era para que lo trabajaran así colectivamente y después lo trabajan individualmente, ¿sí? Así que no hay ningún problema al respecto. ¿Ok? Insisto, la calificación que va a aparecer en la nota no es determinante para lo que es la aprobación del curso, ¿sí? Lo que sí obviamente va a ser determinante es la segunda aplicación, ¿cierto? El post-test. Bueno, vamos entonces a comenzar, pero antes necesito asegurar... Oscar, entonces tenemos que enviar todo, ¿verdad? Y terminar eso. ¿Perdón? La tenemos que enviar y terminar. No. Tú puedes dejarla ahora así, ¿cierto? Y terminarla después. O puedes mandar esta y vas a tener un intento nuevo para hacerla. ¿Sí? Es tu decisión. ¿Ya? Ah, perfecto, ya. Ok. Quiero corroborar porque, de acuerdo a mi lista, me faltan algunos apellidos. Tengo a María Daniela en pantalla, pero no sé el apellido. María Daniela, no sé si está por ahí. ¿Sí? Aquí estoy. Arenas. María Daniela Arenas. Arenas, perfecto. Y a Solange. No sé. Ya. Es Muñoz. Muñoz, Solange Ok. Muñoz, Oscar. Ok, perfecto, lo pongo. Tenemos a 12 participantes. Quiero reiterarle la importancia que tienen las sesiones sincrónicas, sobre todo en cursos tan apretaditos, tan intensivos como esto, es fundamental, ¿ya? Entonces, lo que vamos a comenzar ahora sí es a empezar a trabajar en el módulo 1, que, insisto, quizás es el módulo más pedregoso porque requiere de atender a bastantes cosas que son más bien legales, ¿sí? Desde esa mirada es que los voy a invitar a que vayamos compartiendo la presentación y vayamos discutiendo algunas cosas, especialmente desde la realidad de lo que ustedes les toca ver, ¿sí? Desde la experiencia en sus colegios, en donde van a asesorar, ¿sí? Para ir viendo qué tanto, entre comillas, se va cumpliendo la norma que se establece de acuerdo a los distintos tratados, tanto internacionales como a la ley vigente a nivel nacional, ¿sí? Sin embargo, lo primero, es súper importante que lleguemos a algunos acuerdos, que entre comillas son acuerdos, porque es una solicitud principalmente para poder lograr sacar al máximo de provecho este curso. Pero los celulares o teléfonos móviles en silencio o apagados para poder efectivamente aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Segundo, respetar los horarios establecidos para el curso. El curso parte, ¿cierto?, a las 15 horas. Hoy día partimos aproximadamente 10 minutos tarde, cuando ya teníamos menos del 50%, pero la idea es que partamos a las 15 horas y podamos terminar a las 17 horas para poder aprovechar al máximo el tiempo, ¿sí? Luego, participación activa de todos, es súper importante esto, ¿sí? Tal como siempre lo planteo, todo el material teórico lo podemos encontrar en el aula, lo podemos encontrar en internet, pero la conversa, la participación, el intercambio de experiencia es fundamental, ¿sí? Luego, escucharnos. Cuando hablamos de escucharnos, también estamos haciendo un ejercicio de conocernos, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hablamos hace un minuto atrás, de la importancia de humanizar las relaciones y que generemos un ejercicio de ello. Por lo tanto, la escucha es integral, ¿sí? El 93% es no verbal, por tanto tenemos que ser capaces de empezar a aprender a leer al otro y reconocer al otro. Y finalmente, resolver todas las dudas que tengamos, ¿sí? Acá no van a haber ningún tipo de pregunta que se rechace, todo lo contrario, vamos a tratar de dar respuesta a todo, ¿ok? Entonces, para ello se requiere una activa participación de todos, ¿sí? Yo quiero decirles qué les llama la atención o qué les dice esta fotografía que acá aparece ahí. ¿Qué los invita? ¿A qué los invita a reflexionar? ¿Qué les puede decir esa fotografía? A ver, Carla. O no sé, alguien. Tengo a Carla en pantalla, por eso Felipe parece que abrió el micrófono. Felipe, cuéntame. Sí, dice hartas cosas esa foto, pues está el patito abajo de otro color, con los otros que están arriba que son todos iguales, que lo dejaron a un lado, no tiene cómo subir al escalón,
la otra gente no, o sea, los otros patos no lo toman en cuenta. Es como la historia del patito feo. Sí, ¿y qué podríamos decir que podría representar de alguna manera esta situación que es bastante real en alguna institución educativa, de que se plantea que seamos inclusivos, pero no necesariamente lo somos? ¿Sí? Entonces es importante ver que muchas veces tendemos a mirar el éxito en un colegio desde la estandarización, ¿sí? Y no necesariamente del respeto a la diversidad, ¿sí? Hay distintos ritmos de aprendizaje, hay distintas formas de enseñar, ¿sí? Y que nos invitan de alguna manera a humanizarnos, ¿sí? El que sea alguien distinto no significa que va a tener que enfrentar barreras porque el entorno social se los propone. ¿Ok? Entonces es ahí la mirada que tenemos que tener cuando queremos efectivamente trabajar desde la inclusión, desde el respeto a la diversidad, desde el ser agentes de cambio muchas veces. ¿Sí? La mirada educativa tiende a ser una instalación bastante rígida. ¿Sí? Y eso se traduce, como lo decía hace un rato, en algunas mediciones estandarizadas que contradicen un poco la mirada inclusiva. Bueno, enfocarnos en esto es que vamos a conocer un video que dura 3 minutos, una cosa así, que habla precisamente de la ley de inclusión, pero más que desde lo teórico, desde la experiencia. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar este video que, insisto, es muy cortito, pero que nos puede ayudar un poco a tener un primer apronte de lo que es la mirada más de la inclusión en nuestro país. Ahí va. ¿Se escucha? Yo trabajo en la panadería y yo gano el mínimo. Yo recibo un sueldo mínimo. Más lo que me da el papá de los muchachos, que es otro aporte. Y aparte yo trabajo, yo tengo mis negocios aparte. Yo vendo ropa, vendo perfumes, voy a Santiago, compro mercadería, la revendo por todas partes. Igual ha luchado harto para pagarnos el colegio, para decir aquí les tengo la plata para el colegio para que sigan estudiando. Si bien el promedio de cobro son 20.000 pesos, 20.000 pesos para una familia campesina es significativo. 20.000 pesos para aquel hijo que vive solamente con su madre es significativo. Un gran favor que se le haría a la familia, porque es un esfuerzo grande juntar una cantidad de dinero al mes, no solamente en la mensualidad, sino que tienen que viajar tus hijos, tienen que comer, y en familias no hay uno ni dos, son 3 alumnos que están dentro de una familia acá en el colegio. Con los nuevos recursos que va a aportar en este caso el proyecto, vamos a poder seguir desarrollando mucho más lo que es nuestro proyecto institucional. Formar jóvenes de educación integral. Nos preocupa lo cognitivo, pero también nos preocupa mucho los otros aspectos, ya sea que los chicos se desarrollen en lo deportivo, en lo cultural, en lo artístico. En virtud a eso, nosotros hemos visto con muy buenos ojos el tema de tener la posibilidad de poder ingresar a la gratuidad con todo el colegio. Después de que supe en el colegio, que me dijeron el colegio ya no se va a pagar más, para mí fue dentro de mí un alivio gigante pensar que mi mamá ya no va a pagar esa plata que paga los meses, nos va a ayudar harto en el sentido que ella me apoya a mí con mi bebé, con su nieto. Uno de repente siempre busca lo mejor para sus hijos y uno se esfuerza para darle lo mejor a él. Eso lo he hecho yo y ellos lo saben. Creemos que esto es un aporte para las familias de nuestro colegio y les va a permitir tener un ingreso adicional al dejar de pagar el colegio, y eso es un beneficio directo principalmente para los niños. Algo que nos deja tranquilo es que el proyecto en sí, la ley en sí, menciona que se va a respetar lo que son los proyectos educativos institucionales. Alumnos que tenían buenas notas en octavo básico y que no venían por falta de ingresos, esos alumnos van a venir de acá. No creo que
que van a llegar peores alumnos, porque la disciplina está dentro del colegio. El colegio no va a bajar porque el colegio sí tiene buenos profesores, buenos inspectores y buenos directores. Por mi parte, como familia, yo agradecer que va a ser gratis. Ok. ¿Qué les dice a ustedes este video? ¿Qué les plantea como desafío? ¿Cómo lo ven? Efectivamente, una forma de hacer inclusión el que la gratuidad se haya extendido. Con eso logramos equidad, logramos la atención a la diversidad. ¿Qué piensan ustedes? Yo. Sí, por favor. Sí, estaba mirando el video y no lo había visto. Y como que, bueno, hay hartas cosas ahí que tienen que ver también con cómo se ha cambiado este sistema también, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en educación pública, ¿no? Particularmente, claro que el acceso a la educación era una limitante antes, ¿cierto?, para muchos estudiantes, y ahora creo que se ha avanzado mucho en eso, pero creo que la inclusión va más allá del acceso. Tiene también que ver con entregar la calidad en educación también, y que los niños aprendan de la mejor forma posible. Entonces, creo que a lo mejor ahí en el video no se mostraba como esa parte, se mostraba como la primera patita que tiene que ver con el acceso, que es importante, pero no es todo. Perfecto. Gracias, María Daniela. No sé si alguien más quiere aportar al respecto. Sí, Oscar. Sí, cuéntame. Bueno, en la práctica uno lo ve en definitiva, o sea, tal cual dice María Daniela, el generar acceso está dentro de uno de los principios de la Ley 21040. Sin embargo, hay una cantidad de elementos que de alguna manera contienen, perfilan, impulsan una educación inclusiva y de calidad. Ya una educación de calidad necesariamente tiene que ser inclusiva y tener como por una impronta ética de atender a todos y todas, ya sin excepción. Entonces muchas veces hemos visto colegios gratuitos, pero que hay muchas medidas o acciones que son más bien excluyentes que inclusivas. Entonces es como súper interesante el ejercicio de mirar la práctica propia, profesional, y mirar como estos espacios de territorio que uno tiene, y estar viendo cómo se da esa dinámica y cómo se da de alguna manera esa práctica. De alguna manera desde el Ministerio de Educación se nos plantea que tenemos que mirar como la política, las prácticas y la cultura en una comunidad para definir si eso no es inclusiva. Sin embargo, si nosotros tomamos esos 3 puntos, los relevamos y los llevamos a la práctica de nuestra escuela y liceo, tendríamos que hacer efectivamente más de un análisis, ¿ya? Para ver lo que te comentábamos, la pandemia levantó mucha información, no solamente sobre las prácticas pedagógicas que nosotros veníamos desarrollando, sino más bien de cuál era nuestro conocimiento y vinculación con nuestros estudiantes. Realmente estábamos mirando a nuestros niños, niñas y jóvenes, incluso adultos, porque tenemos también centro de formación de adultos, o no, ¿ya? Y creo que ese es como el desafío para nosotros, de ver en qué nivel estamos dentro de la inclusión en el territorio. Y este video efectivamente nos llama a reflexionar desde la voz de los estudiantes, desde la voz de la familia, de lo que también ellos esperan y de lo que para ellos es también una educación de calidad. Sí, mira, yo creo que compartiendo lo que ustedes señalan, este video muestra quizás un puntapié inicial, ¿sí? Yo creo que hay una realidad que es súper importante, que si queremos aportar a una educación inclusiva, tenemos que ser capaces de aportar desde la equidad. ¿Sí? Es cierto, en el término económico, el arancel de un colegio que tenía que pagar una cierta cantidad puede ser abismante para una familia. Sin embargo, en la realidad que vimos en la pandemia, hay zonas rojas en donde no hay internet, por ejemplo, por tanto, todos los estudiantes que estaban ahí no tenían chance, y es más, en algunas casas, en la gran mayoría, de acuerdo a algunos estudios, de cada 4 estudiantes, ¿cierto? Habían 3 que tenían problemas con aparatos para poder acceder, ¿cierto? No solamente a la conectividad, sino que también aparatos, ya sea un computador o un teléfono celular,
¿sí? A veces había un teléfono celular con internet y habían 5 chiquillos en la casa, ¿cierto? Entonces era imposible porque además el papá y la mamá trabajaban en la casa. O sea, es súper importante mirar eso. Pero además nos invita a hacer la reflexión respecto a la diversidad en la realidad, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué se hace para poder instalar efectivamente una educación inclusiva que respete la diversidad? ¿Sí? Es decir, están los establecimientos equipados para poder atender a estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Ya sea física, psicológica, auditiva, ¿cierto? Visual. ¿Estamos preparados para eso? ¿Sí? Estamos preparados para poder recoger, interactuar con un estudiante que es trans, ¿cierto? Que es transgénero, ¿sí? Entonces, es muy relevante ese. Estamos preparados para recibir a estudiantes que son migrantes, ¿sí? Acá en Santiago lo menos, no sé si es la realidad de ustedes, pero acá en Santiago hay algunos colegios en donde el porcentaje de migrantes en algunos cursos es superior a la cantidad de estudiantes que en la totalidad, si porcentualmente más del 50%. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que para hacer efectiva lo que se nos establece por la norma, tenemos que también poner un doble esfuerzo, ¿sí? Pero también es importante no caer en lo que se conoce como la desesperanza aprendida, es decir, hagamos lo que hagamos, esta cuestión no va a cambiar. No, no es así también, ¿sí? Tenemos que ser capaces de valorar, reconocer y reconfortarnos con los pequeños pasos que estamos dando. ¿Sí? Entonces esa es la invitación inicial a partir de esta provocación con este video. Bueno, vamos entonces a adentrarnos ya de lleno en lo que dice la parte normativa para poder conocer un poco la realidad de lo que nos está de alguna manera normando. ¿Sí? A partir hablando de la normativa internacional. ¿Sí? Cuando hablamos de la normativa internacional tenemos que focalizarnos en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es lo más cercano de alguna manera a la lógica de la diversidad que está apuntándonos. ¿Sí? En el artículo 24, ¿cierto? Esto fue hecho en 2006, ya establece una serie de normas específicamente trabajadas para favorecer la inclusión, ¿sí? De las personas en situación de discapacidad. Cuando Chile ratifica esto, 2 años después, ¿sí? Es decir, el 2006 se levantó, el 2008 Chile la ratifica, por lo tanto, si es que somos coherentes con ella, Chile debería dar, y todos los establecimientos educacionales debería dar, ¿cierto?, todas las garantías que establece esta convención, ¿sí? El detalle lo pueden ver, ¿cierto?, en la biblioteca virtual, ahí está el detalle completo. Pero evidentemente que cabe preguntarse, efectivamente, las instituciones educacionales, desde la infraestructura, ¿cierto?, hasta el equipo profesional que lo atiende a la comunidad escolar, ¿está dando respuesta a todo lo que requiere una persona en situación de discapacidad? ¿Sí? Es importante preguntarse. ¿Sí? Yo recuerdo, como hecho anecdótico, hace un par de años trabajé en una institución que seguramente ustedes han escuchado, que es DuoQC, que tiene presencia nacional, ¿cierto? Estaba precisamente a cargo de la educación inclusiva a nivel nacional, y se declararon inclusivos los directivos en su plan de nueva certificación, ¿cierto? Validación. Sin embargo, habían algunos institutos, ¿cierto? Algunas sedes que ni siquiera tenían rampla, ¿sí? Cuando hicimos un estudio, ¿cierto?, del entorno cercano, habían, por ejemplo, algunos servicios públicos como el Serviu, ¿cierto?, como el Serviu, que es quien tiene que fijarse más en la parte arquitectónica, ¿cierto?, bancos que no cumplían con la norma mínima de tener una rampla con un porcentaje de grado, ¿cierto?, de construcción que permitiera el tránsito normal de la gente, ¿sí? Para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros tuviéramos una población, ¿cierto?, que fuera más exigente, perfectamente como ciudadanos, como servidores públicos, estaríamos en grandes aprietos, ¿sí? Porque nos podrían exigir lo que está ratificado, ¿sí? También contarles ya a nivel nacional que el año 2010 surge la ley 20.422, ¿cierto? Que es la ley sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, ¿sí? La verdad es que hay bastantes
idea de dónde surge de alguna manera la forma de que nosotros lo hagamos, ¿sí? De dónde está el origen. Hay personas que señalan que el principal énfasis tuvo con la Teletón, ¿cierto? Con las personas en situación de discapacidad y ahí, ¿cierto? Discapacidad física, y desde ahí surgió un poco esta mirada. Sin embargo, lo real es que el propósito de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿sí? Es decir, lo que se pretende es que haya una plena inclusión social, ¿sí? ¿Qué implica esto? Asegurar que disfruten de los derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en su discapacidad. Es decir, ahí hay un énfasis para relaciones humanas desde lo que es la convivencia social, ¿sí? Esos son los principios que están a la base, ¿cierto?, de esta ley 20.422, ¿cierto? Primero, va a estar focalizada en que toda persona en situación de discapacidad debe tener la posibilidad de tener una vida independiente, ¿sí? Tiene que tener accesibilidad y diseño universal, eso en relación a lo que hablamos de la cuestión arquitectónica, ¿sí? Tiene que haber una mirada de intersectorialidad, es decir, tiene que haber una mirada transversal de apoyo, ¿cierto?, a la diversidad, y en particular esta ley establece para las personas en situación de discapacidad. Y por tanto, también va a ser fundamental que tengan la posibilidad de generar una activa participación y ser parte del diálogo social, ¿sí? Eso, la esencia. Sin embargo, establece algunos conceptos que son fundamentales que lo tengamos claros, porque muchas veces tendemos incluso a confundir, ¿sí? Primero, los servicios de apoyo. Cuando hablamos de los servicios de apoyo, estamos hablando de toda prestación de servicios que nosotros hacemos en cuanto a la asistencia, el cuidado y la intermediación requerida para las personas con discapacidad. Es decir, toda posibilidad de que una persona en situación de discapacidad quiera acceder libremente a un servicio, tiene que existir las facilidades, la accesibilidad para que pueda efectivamente generar, ¿cierto?, un requerimiento y tenga respuesta, ¿sí? Disculpen que se está sumando una persona. Ok. Lo que pretende principalmente es generar condiciones para mayor autonomía funcional de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Eso en relación a los servicios de apoyo. Ahora bien, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo, que parece que... ¿No? Ya, seguimos entonces. Gracias. Seguimos entonces, parece que solamente abrió el micrófono. Cuando hablamos de los ajustes necesarios, ¿sí?, la ley lo que señala es que tiene que ver con las medidas que se van a tomar para adecuar el ambiente físico, social y de carencia específica. Yo diría que lamentablemente hay una tendencia a mirar a la persona en situación de discapacidad como, comillas, el pobrecito, ¿sí? Tendemos a generar una mirada casi de una persona que no es capaz de generar una autonomía que requiere del otro, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, y lo hemos podido comprobar en la práctica, ¿cierto?, que solamente requieren que haya, ¿cierto?, una accesibilidad universal para efectivamente participar en la vida cotidiana de la nación, de la ciudadanía. Es ahí la importancia de generar igualdad en las condiciones para que puedan incluirse en la sociedad sin ningún tipo de excepción. Es decir, tenemos que generar las condiciones para que puedan participar libremente y tener la libertad de decidir quiero participar o no quiero, pero que no sea un impedimento el que no exista la accesibilidad, ¿sí? También establece el concepto déjenme aquí, ya. El concepto de discriminación. Y aquí yo quisiera pedirle su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con este concepto que dice la ley? Porque habla de toda distinción, exclusión o segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Será una buena definición de discapacidad? O sea, es que aquí hace alusión, yo entiendo que esta es una descripción de discriminación.
Y discriminación va mucho más allá de solamente la discapacidad en una persona, sino que hay muchas medidas excluyentes que aborda nuestra sociedad. Sí. Entonces siento que queda pequeña o se centra solamente en una discapacidad, ya sea de carácter biopsicosocial. Sí. Y ese concepto que tú señalas tiene mucho que ver con la esencia quizás de cuando surgió esta ley. ¿Sí? La mirada estaba muy focalizada en personas en situación de discapacidad y además de ello casi en personas en situación de discapacidad física. ¿Sí? Ahí estaba como el foco. ¿Sí? Por lo tanto, como tú dices, hay muchos cuestionamientos porque tiende a ser una ley muy restringida. Este concepto tiende a acotar demasiado. ¿Sí? Otro concepto que establece, ¿cierto?, esta ley es la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Sí? Aquí habla de la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar, a compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar en el ámbito, ¿cierto?, político, en el ámbito educacional, laboral, económico, cultural, etc. ¿Sí? Y acá evidentemente uno tiene que preguntarse, ¿sí?, ¿qué pasa, por ejemplo, en los colegios en donde hay alumnos en situación de discapacidad física que están en el tercer piso, ¿sí?, o en el segundo piso? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cambiamos la sala para abajo? ¿Ponemos un ascensor? ¿Hacemos una rampa? ¿Qué hacemos? ¿Existe la disposición tanto de recursos económicos como recursos humanos para poder generar esta equidad? ¿Sí? Entonces, cabe preguntarse esto, ¿sí? Porque, insisto, si nosotros apelamos a la ley, ¿sí?, cualquier persona en situación de discapacidad, de acuerdo a lo que se focaliza en esta ley, podría exigirnos eso, ¿sí? Y como Estado tenemos que responder. No podemos decir, no, pero es que esta ley la acomodamos porque cuando tengamos plata lo arreglamos. No es tan así. Hay una ley que se debe cumplir, entonces es importante que tengamos conocimiento de esta realidad. ¿Okay? Bueno, ahí está. Ya. Vamos a la otra cosa que es mucho más general, que es nuestra constitución política, que está vigente, por eso que la establecemos, ¿cierto? Que en el artículo 19, número 10, habla del derecho a la educación, ¿sí? Es decir, dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo, de la persona en las distintas etapas de su vida, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental que si es un derecho a la educación, tenemos que generar las condiciones para que se pueda desarrollar efectivamente la educación, ¿sí?, en todo lo que implica el desarrollo integral. Y ahí tomo un poco lo que se señalaba hace un rato atrás, que cuando hablamos de educación integral, estamos hablando de desarrollar competencias, ¿sí? ¿Y qué es una competencia? ¿Qué entienden ustedes por el concepto de competencia en el ámbito de la educación integral y, por tanto, de la formación de un ciudadano? ¿Qué entendemos por eso? Parece que alguien abrió el micrófono, no sé si... Ya, entonces hago por última vez la pregunta, no sé si alguien puede ayudar con ¿qué es competencia? ¿Sí? Para que lo entendamos o lo asociemos cuando en la actualidad nosotros queremos insertarnos en el mundo laboral, ¿cierto? Se nos plantea la necesidad de que seamos competentes para un cargo y por lo tanto en educación lo que queremos es desarrollar competencias para la vida, ¿sí? Y ya cuando estamos en la etapa de egreso, de la etapa de formación primaria y secundaria, lo que aspiramos, especialmente en la secundaria, ¿cierto?, es a lo menos ser capaces de aportar el desarrollo de competencias de empleabilidad, porque una opción, ¿cierto?, es el mundo laboral, no solamente el mundo de formación de educación superior, ¿sí? Pero ¿qué es una competencia entonces? Son las habilidades, la actitud y los conocimientos que debe tener una persona para realizar exitosamente una labor determinada, una tarea determinada, específica. Sí, como tú bien dices, Héctor, es una triada, ¿sí? Es una triada que contempla el conocimiento, la habilidad y la actitud, ¿sí? En términos prácticos, apunta a que yo tengo que saber conocimiento, tengo que saber hacer,
aplicar ese conocimiento, ¿sí? Y además ser, es decir, tener una disposición para realizar la tarea, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero como producto del proceso de formación integral? Que mis estudiantes sean competentes, ya sea para ir a una continuación educacional en el mundo superior o a la tarea de empleabilidad, por tanto, el mundo laboral. ¿Sí? Y cómo yo reflejo, cómo me reflejan, cómo evidencio, ¿cierto? Cómo evidencian los estudiantes que tienen un desarrollo de competencia adecuado a través de su desempeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos efectivamente el conocimiento, la habilidad y la actitud. ¿Sí? Entonces, es ahí donde aparece, ¿cierto?, la importancia que tiene el que nosotros aportemos para poder generar condiciones de equidad a todos los estudiantes. ¿Sí? Cabe señalar, ¿cierto?, que este artículo 19 también señala respecto a los padres que tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. ¿Sí? Y ahí hay algo que es fundamental y creo que es una gran máxima que tenemos que tener en educación, ¿cierto? Que el colegio es un excelente complemento de la familia, pero es un pésimo sustituto, ¿sí? No podemos reemplazar la familia. Es ahí la importancia de conocer los integrantes de la comunidad escolar para poder aportar desde la equidad a la instalación, ¿cierto?, de una educación que se focalice en la inclusión y el respeto a la diversidad. Ok, entonces, vamos a continuar, ¿cierto?, con este artículo que habla de la educación básica, la educación media, porque obviamente que está el Estado a cargo de financiar un sistema gratuito, ¿sí? Y eso es importante de contemplar porque, como lo decíamos, aporta. Si no podemos asegurar que aporten un 100%, pero sí aporta, ¿cierto?, como un paso importante a lo que es el tema del acceso a la educación. ¿Ok? A partir de eso es que también aparece una situación que es fundamental de reconocer y que ustedes me imagino que manejan mejor que yo incluso, que es la LGE, la famosa Ley, ¿cierto?, General de Educación, que corresponde al 20.370, ¿sí? Que ustedes lo manejan muy bien, por tanto solamente a señalar un par de cosas. ¿Sí? El concepto de diversidad, integración e interculturalidad que levanta esto es muy, muy relevante porque ya aquí está apareciendo, ¿cierto?, una mirada desde la educación inclusiva mucho más abierta a la diversidad. ¿Sí? Por lo tanto, el atender a la diversidad implica necesariamente que empezamos a mirar, ¿cierto?, a los integrantes con una gama más amplia desde la diversidad. ¿Sí? Entonces, vamos a aportar efectivamente a la equidad, ¿cierto?, desde la instalación, ¿cierto?, de una zona que permita generar un cambio de paradigma en las unidades educativas, en donde el foco esté en la persona, ¿cierto?, del estudiante y por tanto en sus características. ¿Sí? Ahora bien, recojo lo que decía Ingrid y otra persona por ahí, que me parece que era Felipe o Héctor, no sé, que es fundamental conocer la cultura, el entorno que hay, ¿sí? Para poder efectivamente abordar el proceso educativo contemplando las diferencias que tenemos en el aula, en la comunidad, ¿sí? Va a ser fundamental ello. Por lo tanto, tal como lo señalé al comienzo, es imposible e incorrecto que nosotros hagamos un plan que sea para fortalecer, por ejemplo, la educación inclusiva desde un escritorio, porque no se va a ajustar para nada a la realidad cultural que hay en ciertos lugares. Puede que le acertemos un par, pero no todos, ¿sí? Por lo tanto, debería surgir de ahí, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a relevar la importancia también de la integración, ¿cierto? Entendida la integración desde la mirada principalmente de la diversidad cultural, religiosa, social, ¿cierto?, que tienen las distintas comunidades escolares. Ese es el concepto de integración, desde esa mirada lo ve esta ley, ¿cierto? Por lo tanto, va a fortalecer un sistema que permita la incorporación de los estudiantes de esta diversidad también que encontramos en la sociedad nacional, ¿sí? Ahora, la interculturalidad es un punto que ha estado muy en discusión en el último tiempo, especialmente por la población migrante,
¿sí? Efectivamente hay toda una mirada que tiene que ver con el respetar eso, que es la cosmovisión, las costumbres, la lengua, ¿cierto? Y que evidentemente a nivel nacional se ha discutido mucho, en especial, ¿cierto? También con nuestras etnias, ¿cierto? Con nuestros hermanos étnicos que tienen grupos, que tienen cultura, tienen miradas de la cosmovisión absolutamente distinta en algunos casos de lo que es la nuestra tradicional, ¿cierto? Entonces es ahí la importancia de reconocer la capacidad que tenemos nosotros de conocer a la comunidad para ponernos al servicio del otro, ¿sí? Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de una mirada absolutamente centrada en la humanización y en la generosidad de quien está impulsando esto, ¿sí? Para poder centrarnos en el respeto hacia el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que esta ley de inclusión va a establecer deberes y derechos de los integrantes de la comunidad escolar, ¿sí? Y eso es muy importante que lo conozcamos, porque, entre otras cosas, apunta a la equidad, y aquí sí aparece el concepto, y lo que ustedes señalaban, la calidad del servicio, ¿sí? Y ahí tenemos una cuestión fundamental. Tener claridad del concepto de calidad del servicio, ¿sí? ¿Qué es la calidad del servicio? ¿Qué entienden ustedes por calidad, por ese concepto que tanto se habla? La calidad, ¿a qué me refiero cuando hablo de calidad? A que cumpla con ciertos estándares, me imagino, ¿no? ¿Ya? ¿Están de acuerdo con Felipe? Y esos estándares a lo mejor pueden estar escritos en algún protocolo, alguna ley. Ahí, no sé. Están en las normas, están en la ley. La ley define los estándares de calidad. De hecho, La ley hay un define sistema... los estándares de calidad. Por lo Claro, tanto, la ley, sí, po. ahí tenemos un nuevo cuestionamiento, ¿sí? A la mirada de ello. Porque cuando hablamos de calidad, el concepto de calidad, la esencia, es que nosotros logremos tener una medida de un servicio, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos focalizamos en la calidad del servicio educativo, ¿sí? Tiene que ver la calidad, o debería tener que ver con la capacidad que tiene este servicio educativo de cumplir con las expectativas de quien recibe el servicio, ¿sí? Por lo tanto, yo podría decir que la calidad del servicio educativo en un colegio rural puede ser distinta a la calidad del servicio educativo que tiene, ¿cierto?, un colegio de la zona rural. Es distinta la mirada, ¿cierto?, o la calidad que yo podría suponer de un colegio, ¿cierto?, que es de solamente enseñanza prebásica, ¿cierto?, un jardín, versus un colegio que tiene solamente estudios en la nocturna, o tiene educación básica, media y nocturna, ¿sí? Entonces, es ahí uno de los cuestionamientos que también podríamos hacernos. ¿Hasta qué punto estandarizar, ¿cierto?, indicadores que se asocien a la calidad van a ser iguales, reales para todos los, comillas, establecimientos educacionales, ¿sí? Y ahí nuevamente entramos a la mirada desde la equidad y desde el respeto a la diversidad, ¿sí? Sí, Oscar, Porque, pero ¿sabes qué? Disculpa, lo interesante de esto es que la ley 21040 nos plantea que efectivamente miremos eso, al momento de poder generar planes que apunten de alguna manera a la mejora o prácticas de calidad en educación pública. Específicamente se pide que tiene que tener un componente de contexto, de cultura, de territorio. Y yo creo que eso es lo interesante que también hemos conversado y que tú también lo dices, porque tenemos una normativa en la cual nos tenemos que basar. Pero cómo llevemos a cabo esa normativa, cómo demos cumplimiento, como decía Héctor, a estos criterios de calidad, tiene que ver con el espacio, con la cultura que habita esa comunidad educativa, ¿ya? Y creo que ese es un elemento que es interesante no perder nunca de vista, porque es la única forma, bueno, hay otro elemento, pero nos acerca lógicamente a poder generar propuestas pedagógicas inclusivas que respondan precisamente a la cultura de esa escuela, a la cultura de esa familia, de ese niño, niña o territorio.
Exactamente, como tú planteas, es una suerte de lineamiento general, pero que no puede ser rígido, ¿sí? Debemos tener la capacidad de generar las adecuaciones correspondientes de acuerdo a la realidad que tenemos, pero sin embargo teniendo como clarísimo que el norte siempre va a estar el respeto a el ser humano, el respeto a que todos somos iguales de diferentes y por tanto el respeto también a el contexto cultural, sociocultural que hay ahí. ¿Sí? Entonces, es ahí el desafío de los actores de la comunidad escolar de generar círculos virtuosos que permitan la comprensión de ello, pero también la mejora de situaciones que están instaladas y naturalizadas y que son de inequidad. ¿Sí? Es ahí la importancia que tiene que exista, ¿cierto?, una ley que nos va a ir regulando. ¿Sí? También podemos hablar del famoso decreto que aprueba los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales, de educación parvularia y educación básica, ¿sí? El famoso decreto 83 del 2015, seguramente ustedes lo conocen muy bien, ¿sí? Acá evidentemente que hay una gran discusión, ¿cierto?, teórica respecto a si tienen que haber colegios entre comillas especiales, si efectivamente estoy haciendo la adecuación curricular y por lo tanto eso implica que tengo que evaluar los distintos, es decir, hay mucha polémica, por lo menos desde la experiencia que yo he tenido en colegio, en relación a esto, ¿sí? Entonces es importante entender que el sustento que tiene esto es precisamente aportar, ¿cierto?, a que los colegios incorporen sí o sí innovaciones y adecuaciones curriculares. ¿Sí? Ahí está el énfasis que tiene el decreto 83, ¿cierto? También apunta a que se instalen adecuaciones a la infraestructura y a los materiales de apoyo. ¿Por qué? Porque queremos que se permita de alguna manera y se facilite que todas las personas, los distintos niveles, los estudiantes, ¿cierto?, sean capaces de generar un proceso formativo integral que les brinde de alguna manera apoyo a partir de recursos. ¿Sí? Recursos que permiten asegurar la permanencia y el progreso en este sistema. ¿Por qué es importante eso? Principalmente porque muchas veces se daba, ¿cierto?, la exclusión y, en consecuencia, la deserción escolar. ¿Sí? En algunos sectores de nuestro país es muy alta la tasa de deserción escolar. No sé en la realidad de ustedes, ¿cierto?, como sector de la cuarta región. Pero acá en Santiago lo menos hay sectores que son muy altos el tema de la deserción escolar, que obviamente se ha agudizado con el tema de la pandemia, ¿sí? No sé cuál es la realidad de ustedes en relación a esto. Hemos estado trabajando en eso fuertemente, Oscar. Desde el año pasado precisamente se intencionó un plan de aseguramiento de trayectoria y un plan de revinculación de todo el territorio, porque eran alarmantes las cifras del año pasado. Teníamos 1.300 estudiantes que no teníamos conocimiento de dónde estaban, y producto de un trabajo que hizo el territorio, la verdad que se revincularon más de 1.100 estudiantes el año pasado, solo quedando con 170 estudiantes que eran, bueno, varios de ellos migrantes y volvieron a sus países de origen, y otros que regresaron o se fueron a otras comunas o regiones por la situación económica de la familia. Estamos muy contentos porque este año la cifra ha bajado mucho más. Empezamos con un 8,9% en marzo y ahora vamos en un 0,7%. Así que estamos ahí trabajando todos como territorio, como servicio local, con ese foco específico. Eso es un tremendo avance y que aporta principalmente al tema de la equidad. ¿Ya? Muchas veces la deserción escolar surge porque efectivamente la institución no entrega el recurso necesario para ello. ¿Ya? Entonces genera una suerte de desesperanza aprendida en los estudiantes, es decir, acá nunca voy a poder aprender y la familia asume eso y sencillamente no los manda. ¿Sí? Entonces, pucha, que importante que nosotros nos hagamos cargo de generar una suerte de supervisión de esta situación, ¿cierto? Porque hay colegios que efectivamente no lo hacen, sencillamente, o lo hacen, comillas, en el papel, pero no en la práctica, ¿sí? Entonces, súper relevante eso. Obviamente que también establece el tema de las escuelas especiales, ¿cierto? Y habla de que deberían adoptar el currículum regular, ¿sí?
porque tanto escuelas especiales como regulares deberían adoptar herramientas para la inclusión de estudiantes con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿sí? Y ahí la importancia de ir paulatinamente generando los cambios que se requieren, ¿ya? Pero tenemos que siempre tener el énfasis en esto, es decir, no podemos dejarlo de lado, ¿sí? Tenemos que ser proactivos en esto, en especial en levantar el famoso DUA, ¿cierto? Diseño Universal de Aprendizaje, y las adecuaciones curriculares que se requieren, ¿sí? Por lo tanto, el concepto de necesidades educativas especiales implica enfocarse en lo que requiere el entorno educativo global, diseñar, adecuar, ajustar, flexibilizar, todo lo que implique necesario para poder efectivamente hacer, ¿cierto?, un entorno educativo que sea mucho más amigable y que sea mucho más asequible a todos los estudiantes. Es decir, eliminar barreras, proporcionar apoyo adicionales si es necesario, ¿cierto? Por lo tanto, aportar a un desarrollo integral e incrementar los niveles de participación y aprendizaje. Por lo tanto, vuelvo a señalar que un hito, ¿cierto?, un indicador muchas veces es el tema de la deserción escolar, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, también la Ley de Educación Superior, ¿sí? Yo no sé si ustedes atienden a enseñanza superior, ¿cierto? Pero la Ley 21.091 del 2018 también levanta esto, ¿sí? Les comento que en educación superior había estado muy alejada, ¿cierto?, de la mirada de la educación inclusiva. Quizás eso hizo que el 2018 ya se instale esto, se releve esto, y varias instituciones de educación superior empiecen a instalar también algunas acciones, a modificar algunos, disponer de algunos recursos para ello, ¿ya? Entonces, este sistema apunta a la misma lógica, ¿cierto? Generar primero la posibilidad de un acceso a la educación superior de cualquier persona, ¿sí? Y esto, hago el énfasis porque muchas veces en educación superior estaba, comillas, vetada la presencia de personas en situación de discapacidad, ¿sí? ¿Para qué decir? Personas con algún tipo de otro tipo de diversidad, ¿cierto? Se hacía mucho más complejo, ¿sí? Yo recuerdo, ¿cierto?, en algunas experiencias que he tenido en algunos foros que he tenido con directivos de educación superior en lo que es el proceso de selección, que son de la incorporación, que por ejemplo me decían que habían tenido las situaciones en donde hacían una suerte de ingreso a postulante y habían algunos que no podían completar la ficha de postulación, ¿sí? ¿Y por qué motivo? Porque eran migrantes y por tanto no entendían el lenguaje, el idioma, no entendían, ¿sí? Entonces ahí estamos en una evidente discriminación, ¿sí? Si no tenemos un formato en el idioma de ellos, efectivamente vamos a tener una instancia que va a generar discriminación y va a permitir, ¿cierto?, que no haya igualdad, ni menos equidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es ahí la importancia de generar esta mirada que es absolutamente transversal a todos los niveles de educación, ¿cierto?, en nuestro país. Disculpen que está entrando alguien. Ok, entonces, solamente enfatizar que dentro de esta mirada de la ley de inclusión en la mirada de educación superior, vamos a tener que a partir de este año, ¿cierto?, 2021, las indicaciones que se establecen sí o sí deberían estar implementadas, ¿sí? La verdad es que hay algunas instituciones de educación superior que me ha tocado hacer alguna supervisión y asesoría que señalan que la pandemia está atrasando todo, ¿sí? Pero si nos ponemos en lo que es la esencia de esto, es algo que debería estar siempre, ¿sí? No es algo que debería ser excepcional, ¿sí? Es más, no deberíamos hablar de una ley de inclusión, debería ser algo absolutamente natural y no debería ser tema, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Porque somos todos iguales de diferentes. Entonces ahí deberíamos focalizar. Ahora bien es cierto, hay un soporte que la ley lo establece desde la normativa, es súper importante entender que eso puede traer como consecuencia, el incumplimiento de eso, puede traer como consecuencia algunas acciones que pueden ser aplicadas, que son
conoce como los recursos, ¿cierto? Que vamos va a poder aplicar cuando no se cumple, ¿cierto? Son herramientas procesales y recursos aplicables para velar por el derecho a la educación, ¿sí? Insisto, a nivel nacional no tenemos, ¿cierto?, una sociedad que tenga un acabado conocimiento de las leyes, ¿sí? Y en especial de lo que es el derecho a la educación y todo lo que implica esto. Sin embargo, nosotros como agentes, ¿cierto?, de asesoría, de apoyo a educación, a instituciones de educación, tenemos que manejar, ¿sí? Por eso que se las quise incorporar, ¿sí? Partamos por el primero, ¿sí? La Constitución no establece, ¿cierto?, el derecho a la educación, por lo tanto, puede el que nosotros no demos esas garantías, puede traer como consecuencia, ¿cierto?, que hayan, ¿cierto?, algunas acciones que vayan en contra de la institución educativa y o, ¿cierto?, de el área específica del ministerio que esté asociado a ello, ¿sí? Y ahí está el procedimiento. Entre otras cosas, el plazo de interposición es de 30 días corridos de la acción o omisión. Ahí es donde puede aparecer esto, y que muchas veces se traduce, ¿cierto?, en que este recurso busque restablecer el derecho a la educación, ¿sí? Una situación que muchas veces se da en relación a esto, por ejemplo, es cuando expulsan a algún estudiante, ¿sí? Que ahí evidentemente hay una mirada muy de revisión de que se ha cumplido el debido proceso desde la Superintendencia de Educación en sus distintos, ¿cierto?, niveles, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces va a ser muy relevante eso, pero insisto en que está consagrado en la Constitución, por tanto no podemos decir no lo queremos hacer, ¿sí? Ahora bien, respecto a la ley 20.422 que habíamos hablado, también vamos a tener que pueden parecer, ¿cierto?, algún recurso a aplicar, ¿sí? Es decir, en el artículo 57 de esta ley se faculta a las personas que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, podrá concurrir al juzgado de policía local del domicilio afectado. Es decir, estamos también expuestos a ello. Por lo tanto, como, comillas, actores estratégicos para lo que es el desarrollo de la educación en nuestra comunidad, debemos hacernos cargo, ¿cierto?, primero de conocer la ley y luego de poder aplicar, ¿sí? Por otro lado, tenemos la ley 20.609, ¿cierto?, la conocida como ley Samud, ¿sí?, que acá evidentemente es importante de contemplar, porque insisto, cuando hablamos de inclusión hablamos de el respeto a la diversidad, no acotado solamente a las personas en situación de discapacidad. Acá tenemos un recurso, tiene que ver principalmente por discriminación, ¿sí? Me ha tocado atender situaciones así que son bastante complejas, ¿cierto? Especialmente por la cultura que está arraigada en ciertos colegios, que discrimina absolutamente la posibilidad de que dentro de su comunidad, ¿cierto?, existan personas que ya sea estén en tránsito, ¿sí?, o que sean, diré, plenamente de la comunidad LGTBIQ+. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que la ley 20.609 implica o permite que haya una demanda por discriminación en esta línea, ¿sí? Entonces va a ser muy relevante también que lo conozcamos. Y bueno, el famoso reclamo administrativo ante la Superintendencia de Educación Parvularia, de Educación General Básica, ¿cierto?, general, básica y media, y de educación superior. También es un recurso que se puede apelar, y es que la superintendencia, ¿qué hace? Recibe las denuncias y los reclamos de hechos o situaciones irregulares que vulneren la normativa educacional, las que pueden ser formuladas por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados, ¿sí? En este sentido es importante señalar, ¿cierto?, que la Superintendencia de Educación tiene un registro nacional de mediadores escolares, ¿sí?, que en algunas regiones más que en otras, ¿cierto?, está muy activo,
¿sí? Y que intenta tratar de llegar a un acuerdo ante situaciones, ¿cierto?, que puedan tener lugar al respecto. No todas, ciertamente los conflictos educativos pueden trabajarse a través de la mediación, pero sí que hay una instancia que lo permite cuando lo amerita, ¿sí? Y ahí la importancia, ¿cierto?, de ser bastante riguroso en el cumplimiento de las normativas, especialmente como lo hablábamos del RICE de los colegios, para poder efectivamente tener una coherencia, ya que el RICE tiene que ser coherente con las leyes, no está sobre la ley, ¿sí? Está bajo el alero de la ley. Entonces, es ahí la importancia que tiene eso. En términos muy sintéticos, insisto, el desarrollo más en detalle lo van a encontrar en lo que es el aula virtual. Sin embargo, quiero cerrar esta primera parte, de la parte más leguleya, si lo podemos llamar así, un video que habla de la radiografía de la discapacidad a nivel nacional, ¿sí? Y creo que nos dice harto. Para ello les voy a... Para ello les quiero mostrar un video, ¿sí?, que es un video que apunta a esto. Denme un segundo, que lo tengo acá. Ya, primero les voy a mostrar este mejor, que me parece más relevante. Ya, vamos a ver qué es y en qué la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a quienes tienen una discapacidad? Incorrecta. Discapacitado. Personas con capacidades diferentes o persona que sufre una discapacidad. Correcta. Personas con discapacidad. Incorrecta. Cieguito, invidente o minusválido. Correcta. Persona con discapacidad visual o persona ciega. Incorrecta. Sordo, sordomudo o sordito. Correcta. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Incorrecta. Inválido, discapacitado o cuadrapléjico. Correcta. Persona con discapacidad física. Incorrecta. Mongolito, deficiente, retrasado o discapacitado mental. Correcta. Persona con discapacidad intelectual. Incorrecta. Loco, demente o bipolar. Correcta. Persona con discapacidad psicosocial. Siempre antepon la condición de persona y después la circunstancia de su discapacidad. Por una cultura inclusiva de las personas con discapacidad. Ok. Hemos hablado harto de la parte normativa, de cómo opera a nivel nacional, ¿sí? De la normativa internacional que de alguna manera nuestro Estado va a ratificar. Y quisiera preguntarles, ¿cómo ven ese cumplimiento, ¿cierto?, de lo que establece la ley con la realidad de nuestros colegios, nuestra instancia educativa? ¿Se cumplirá efectivamente? ¿Estaremos aportando en un porcentaje importante a que la educación sea inclusiva y se centre en la diversidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinión tienen? Oscar,
he estado pensando harto en todo lo que has expuesto hoy día, que entiendo que es una exposición más bien normativa. Y al mismo tiempo siempre estaba pensando cómo lo estamos haciendo nosotros, como en mi caso, ¿ya? Y yo creo que en varias de las acciones que lleva poquito tiempo este servicio local, pero se ha instado en poder ir creando como sentidos colectivos en torno a lo que es el derecho a la educación, ya de todos y todas sin distinción, más allá solamente de una discapacidad o en todos sus niveles, o de las situaciones de carácter biopsicosocial que se generan en nuestros estudiantes. Yo creo que en algo que es importante y que hemos avanzado con las cifras que te comentaba recién, es efectivamente en que se cumpla el derecho a que todos tienen que recibir una educación. Todas las comunidades educativas son un mundo y un universo distinto, ¿ya? La normativa, muchos de los equipos lo manejan. Sin embargo, siento que podríamos trabajar en un mayor involucramiento y conocimiento técnico de este tema con los equipos directivos y de gestión de las comunidades educativas. Nosotros tenemos una red de programa de integración escolar y varios de los temas que se relevan muchas veces son esos, que se sienten solos, que no, algunos, no todos, que no se sienten considerados, que no son parte de los equipos, aunque sí el servicio local ha avanzado mucho en eso, sobre todo el trabajo que han hecho acá los coordinadores pedagógicos, en los acompañamientos que realizan, todos están invitados, todos son actores clave dentro de este trabajo. Sin embargo, siento que nos falta poder generar prácticas inclusivas que respondan a la formación integral, pero también a la calidad del aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Creo que ese es un desafío que lo hemos conversado bastante, que tenemos como que insistir en eso, pero sobre todo aludiendo a esto que te decía, de respetando los espacios, los contextos, las culturas que son propias del lugar. El ser respetuoso de eso y el tomar lo que ya se ha hecho y lo que las comunidades educativas han avanzado, creo que también es un elemento clave al considerar al momento de planificar una estrategia como territorio. Ya necesitamos escuchar las voces de las escuelas, de los liceos, de nuestros jardines infantiles, en esta materia, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos esperan para mejorar en este camino de la inclusión educativa. Creo que la construcción es colectiva y de esa forma, o es una de las grandes recetas, puede ser también del éxito, que las estrategias que implementemos sean exitosas. Y también el valor y el componente ético de nosotros como profesionales, trabajando sobre todo en un servicio público y de educación, creo que también tiene que estar a la base para poder conversar de estos temas, instalar estos temas en las comunidades educativas como un elemento central del liderazgo, por ejemplo, para la inclusión y la justicia social de nuestros directores y nuestras directoras. Eso. Sí, te agradezco Ingrid. Yo creo que lo más importante de entender es que aquí hay responsables que son absolutamente identificables, que somos todos los adultos que trabajamos en un entorno educativo, ¿sí? Es nuestra responsabilidad ser un aporte a esta diversidad, a este respeto, a esta inclusión, ¿sí? Pero eso pasa también por respetar al otro. ¿Sí? Entonces, quizá eso es el énfasis que yo quise poner al comienzo con la comunicación, ¿sí? La comunicación es la principal herramienta de humanización que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces, cabe, ¿cierto?, que nosotros nos miremos y, como tú bien dices, generar una continua revisión de la gestión que estoy haciendo y el aporte que estoy dando, ¿sí? Es evidente que hay un montón de aspectos que puede que no los manejemos porque no somos, ¿cierto?, un receptáculo que recibimos y lo decodificamos. Más bien, vamos adecuando la realidad de cada unidad educativa, pero el aporte y la responsabilidad que nos cabe desde el puesto que nos toque estar es una responsabilidad que va en beneficio o en perjuicio de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, si queremos formar una sociedad, ¿cierto?, mejor a la que tenemos que aportar desde nuestra posición, ¿sí? Esa es un poco la invitación. La verdad es que la hora pasó volando. Yo
quería hablar muchas más cosas, estoy medio pilladito, pero espero que les haya servido, espero que tengamos la oportunidad de que discutamos a partir de lo que ya trabajaron o van a trabajar en el aula virtual también, ¿sí? Los invito a eso. Nos vamos a ver la próxima semana, no recuerdo exactamente el día, pero nos vamos a ver. Yo les pido, sí, por favor, que traten de ser puntuales para que podamos partir a la hora, ¿sí? Finalmente, no sé si hay algún comentario antes de cerrar, porque nos pasamos 3 minutos ya. Ya, ok. Bueno, entonces solo decirles que las personas que no asistieron, si ustedes tienen la posibilidad de verlos, comentarles que, como es un requisito, la idea es que visibilicen la grabación que va a ser publicada mañana y obviamente que a todos que interactúen en el aula virtual, ¿sí? Un gusto de conocerlos y espero que les sirva el material también que está en el aula. Bueno, que estén bien. Cuídense. Muchas gracias, Oscar. Chao, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, que les vaya muy bien. Chao. Cuídense mucho.